Dios me le bendiga, mis amados. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema o análisis sobre el Sermón del Monte. Comentaba el hermano Freddy, amén, que este discurso de Jesús prácticamente fue hecho comenzando su ministerio. Y creo que efectivamente es muy oportuno porque dice el Evangelio de Juan que uno de los primeros milagros o el primer milagro de Cristo fue en la boda de Caná de Galilea. Y el primer discurso de Cristo es en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es el Sermón del Monte. Y este discurso lo que establece es las leyes del reino de Dios. Y es muy importante, ya que si Él viene como rey y como señor, lo primero que tiene que establecer es definir qué es el reino de Dios y cuáles son las leyes que están sujetas a este reino de Dios. Y esto es precisamente lo que hace en el Sermón del Monte. Vimos ya la primera parte que fue las bienaventuranzas y también la relación que hace Cristo entre la ley y el pacto de la gracia. Hoy veremos los desafíos que tiene este Sermón del Monte en sentido general. ¿Cuáles son estos desafíos? Ahí está. Cristo en el Sermón del Monte como rey está exponiendo cuáles son las leyes del reino y hace un desafío que podemos llamar los desafíos del nuevo pacto, que es la gracia. ¿Cuáles son estos desafíos? Número o letra A, desafía los mandamientos. Y cuando habla de desafío a los mandamientos, hablamos anteriormente que existe una relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y que hay una relación también entre la ley de Moisés y también diríamos, el nuevo pacto que es establecido por Cristo. Y que no podemos decir, diríamos, sin equivocarnos, todo el que lo dice lógicamente porque no lo entiende, que toda la ley del Antiguo Testamento está abrogada. Cristo dijo, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Y él cita cinco ejemplos precisos de cómo o qué ocurre, cuál es la relación entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Jesús y la ira, correcto. Jesús y el adulterio. Cuando habla de Jesús y la ira, habla de Jesús y la pena de muerte. No matarás, el mandamiento de no matar. ¿Y cómo controlamos el mandamiento de no matar? Jesús y el divorcio. Y hoy vamos a continuar con Jesús y los juramentos. Y también Jesús y el amor a los enemigos. Cada uno de estos casos comienza con una frase que dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Oí, eso es a los antiguos. ¿Quién lo dijo? Moisés. Entonces, los antiguos, vuestros padres, en el desierto que recibieron la ley del Sinaí, se le dijo tal cosa y está hablando, por supuesto, a casos específicos de la ley de Moisés. O sea, aquí hablamos de lo que es la sublimación de la ley de Moisés. ¿Qué es una sublimación? Ponerlo mucho más sublime, ponerlo, diríamos, maximizar la ley, porque el mandamiento de Moisés era preciso, no era tan preciso, porque dice no matarás, y por lo tanto era un mandamiento débil. Ahora, ¿cuál es el mandamiento en la gracia? El que se enoja injustamente contra su hermano es culpable, amén, ante el concilio. O sea, el que le dice raca, estúpido, idiota, el que insulta verbalmente a su hermano, también es culpable, diríamos, ante el concilio, porque esos insultos, lógicamente, hay pecados de expresión. Ahora, esos pecados del corazón, porque Cristo está hablando de los pecados que brotan del corazón, estos pecados del corazón ahora son contemplados. Ante la ley no existían, solamente existía lo que es el papel, la letra, pero ahora, ante la gracia, los pecados del corazón sí son contemplados. En la ley era contemplado no matarás. Ahora este mandamiento es sublimado y al ser sublimado contempla los pecados del corazón. La ira, el adulterio, como vimos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, eso dice el mandamiento, pero en el mandamiento codiciar no cometerás adulterio, o sea, no cohabitarás con ella. Ahora Jesús dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Habla de la lascivia, correcto, de la, entonces
Jesús y el divorcio, todo esto son ejemplos de cómo, cuál es la relación de Jesús con la ley de Moisés. Ahora, hoy tenemos el caso de los juramentos. Mateo capítulo 5, verso 33 al 37, comienza a hablarnos de los juramentos. 36, eh, 33 al 37. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús sobre el juramento? Es importante porque, por ejemplo, vimos al presidente Trump jurando sobre una Biblia cuando se juramentó. ¿Acaso está prohibido ese juramento? También vemos a los jueces de Suprema Corte de Justicia, los jueces de los tribunales, también juran sobre una Biblia cuando son juramentados. Los funcionarios públicos se le toma un juramento. Cuando te vas a casar, se te toma un juramento también. ¿Es correcto o estoy equivocado? Hay un juramento cuando te casas. Cuando te instalas en el pastorado, se te toma un juramento. ¿Promete usted? Sí, lo prometo, es un juramento. Entonces, cuando se instala una persona en el ministerio, se le hace un juramento. O sea, y aún a los miembros de la iglesia, cuando son electos para diversas posiciones en iglesia local, también se le toma un juramento. Entonces, la pregunta es, ¿acaso estamos obrando mal? ¿Estamos cerrados? ¿Estamos pecando con estos juramentos? ¿Qué dice Jesús y los juramentos? Porque prácticamente los juramentos son una costumbre cotidiana en la vida de la iglesia y también en la vida social. Vamos a ver lo que dice Jesús sobre el juramento. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Con eso comienza haciendo una comparación. En esa comparación hace una sublimación. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Lo que dice Éxodo 27 es no tomarás el nombre de Jehová en vano. Si tú juras en el nombre de Dios, debes cumplir ese juramento, dice el Antiguo Testamento. Luego el Talmud cita más o menos, Cristo citó lo que el Talmud, que es el estudio, que es la reflexión de los grandes maestros judíos con respecto a la ley, cita directamente lo que dice el Talmud. No perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Lógicamente, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que dicen que tú debes cumplir al Señor lo que tú has jurado. Y pregunto, por ejemplo, en el caso de Gesté, ¿alguien sabe quién fue Gesté? El juez de Israel, que Gesté juró que iba a salir a la batalla. Y el juramento que hizo fue, la primera persona que salga a encontrarme cuando yo regrese con la victoria, la ofreceré en sacrificio a Jehová. Y cuando llegó Gesté con esa gran victoria, la primera persona que esperó a Gesté fue su hija. Y él comenzó a gritar, ay, hija mía, ¿qué has hecho? Porque fue ella que salió emocionada cantando con pandero a recibir a su padre de esa gran victoria que había tenido. ¿Hizo mal Gesté en cumplir su juramento? En ese caso, ¿usted lo hubiese cumplido? Hay juramentos que son necios, ¿verdad? Y esos juramentos necios, esos juramentos que tú haces que no están conformes a la palabra de Dios, tenemos que cumplirlo. O sea que hay una ética y hay una cuestión bien fundamental que tenemos que ver con respecto a juramento y ver cuál es el enfoque que Jesús nos presenta en este sermón sobre respecto al juramento. ¿Qué nos dice? Hoy, verso 33, no perjurarás, esa es la prohibición, si no vas a cumplir tu juramento. Pero yo os digo, esa es la comparación, no juréis en ninguna manera, no jures de ninguna manera. Tal parece que sería una prohibición total, correcto. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni jures por Jerusalén, ¿verdad? La ciudad del gran rey, la ciudad de Dios. Por lo tanto, Jerusalén no te corresponde. O sea, no jures por lo que no es tuyo, lo que no te corresponde, lo que le corresponde a Dios. Dice, ni jures por tus cabezas, porque no puede ser blanco o negro un solo de tus cabellos. O sea, no jures por nada, prácticamente lo que nosotros entendemos que está diciendo Cristo en estos versículos. No jures por estas cosas. ¿Y qué dice? Pero sea vuestro hablar, sí, sí,
No, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y la clave está en este último versículo, verso 37, que dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Está hablando en contra del hábito. No sé si usted ha visto personas que siempre están acostumbrados a jurar por todo. Han visto personas que siempre están jurando por todo, perjurando por todo. ¿Mm? Te prometo que es así. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ese hábito, ese abuso constante que nosotros hacemos en la conversación diaria, que estamos jurando por todas las cosas, ese hábito, en lugar de hablar bien de nosotros, al contrario, está expresando que nosotros somos personas posiblemente deshonestas. Está haciendo énfasis Jesús a la honestidad y a decir siempre la verdad. O sea que las palabras de Cristo no son una prohibición en lo absoluto a los juramentos. Ahora sí se prohíbe, y entendemos que como creyentes siempre lo entendemos así, que no podemos jurar, diríamos, por Dios o por el trono de Dios, correcto, sino simplemente lo juro, lo prometo, pero no por el trono de Dios, ni tampoco por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, poniendo a esto como testigo. Eh, Sin embargo, con respecto a estas prácticas, fíjense que vayan razonando para que usted me dé una respuesta. ¿Qué usted entiende por estos versículos? Con respecto a estas prácticas, por ejemplo, la Biblia dice que Dios hace juramento. En Hebreo 6:13, en Lucas 1:73, habla de que Dios hizo juramento. Y lógicamente, cada pacto que encontramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo que Dios hace con el hombre, lo hace bajo juramento. Lógicamente entendemos que Dios sí puede hacer cualquier juramento porque eres soberano y tiene la capacidad de jurar y cumplir todo lo que ha dicho. Y él jura por su propio nombre porque no hay nada más grande que él. También encontramos que Jesús habló bajo juramento. En Mateo 26, 63 y 64, Cristo, cuando fue interrogado por Poncio Pilato, fue sometido a juramento para decir la verdad. Y Cristo habló bajo juramento. Y Pablo en muchas ocasiones también hizo juramento a los creyentes. En Romanos 1:9, 2 de Corintios 1:23, Gálatas 1:20, según Tesalonicenses 2:25, y Pablo siempre acostumbraba, diríamos, en algunas de sus cartas a hacer esas promesas. Y esas promesas que le entendían que son firmes, que son vehementes. Por ejemplo, le decía a los romanos que sin cesar hacía oraciones por ellos, y esta verdad se le expresó bajo juramento de que esto era cierto, certísimo, y por eso lo demostró bajo juramento. Y así por el estilo, nosotros entonces nos cuestionamos, ¿qué es lo que realmente Jesús quiere decir en estos versículos? ¿Está prohibiendo absolutamente los juramentos o los juramentos son permitidos bajo ciertas circunstancias? ¿Cuál de esas dos posiciones usted cree correcta? ¿Son prohibidos absolutamente todos los juramentos o los juramentos son permitidos bajo ciertas circunstancias? ¿Qué respuesta usted tiene para nosotros, Elizabeth? Yo creo, pastor, que son permitidos bajo ciertas circunstancias. Amén. Por ejemplo, en la unión, como usted dice, la unión de un matrimonio. Amén. eh, Cuando uno va a la corte también le dicen que levante la mano derecha y usted jura que va a decir la verdad y solamente la verdad. Correcto. Entonces, me parece que en esa circunstancia, ¿verdad? Se permite, pero no es que, como usted dice, ¿verdad? Que vamos a coger eso como un relajo y vamos a estar que por cualquier cosita. Que por eso es que dice que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. O sea, seamos honestos, que Cuando seamos requiere, honestos con nosotros mismos. exactamente, cuando requiere solemnidad, son permitidos. Pero en el caso, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Doméstico,
cuando se requiere solemnidad o algo solemne, algo que realmente lo amerite, esos juramentos son permitidos, como en una corte, en un tribunal, en un matrimonio, en una ceremonia. Pero en los casos, por ejemplo, cotidianos de la vida, en los casos domésticos, oye, a veces se coge de relajo los juramentos y lógicamente esa forma de hablar, ese abuso que se hace de los juramentos, no es correcto. Y entonces lo importante es el énfasis que se hace a la honestidad. Aún bajo juramento, tú debes decir, aún que no estés bajo juramento, debe acostumbrarte a decir la verdad. Ingrid, ¿qué me Amén. opina de eso? ¿O Freddy? Pastor, yo pienso, estoy de acuerdo con mi esposa, pero me parece que tiene que ver mucho con la ignorancia. La ignorancia de no conocer la palabra de Dios, conocer el Evangelio, nos lleva a ese punto. Sobre todo cuando la gente dice, te juro, te juro, te juro. Entonces ya son cosas que te pasan, no entendemos la seriedad de lo que es un juramento, que Dios quiere que seamos sinceros y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Exactamente. Amén. Hay otro tema y es el quinto caso que Jesús pone que en comparación de la nueva ley, del nuevo pacto y de la ley. Y está en el versículo 38 y habla sobre el amor a los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa ley, ojo por ojo y diente por diente, se llama la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, oreja por oreja, rodilla por rodilla, brazo por brazo. Y lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y esa ley, lógicamente, se dice incluso que hay un código muy antiguo de un gran legislador llamado Hammurabi, y que Hammurabi tenía también la ley del talión incorporada, diríamos, en los preceptos legales que él había establecido. La ley del talión, usted tal vez lo encuentre ahora, no lo entienda, cuál fue la función social que cumplió en ese momento determinado cuando se estableció la ley del talión. Ahora tal vez eso puede juzgarse como grave, pero la ley del talión lo que quería hacer era poner freno a la venganza privada. Por ejemplo, si a usted le dan una cachetada o un trompón, ¿usted se conforma con darle un trompón a la otra persona? ¿Cómo usted responde? Responde con una agresión mucho mayor. Y si puede matarlo, lo mata. Correcto. Y a veces le dicen una palabra hiriente y usted no se conforma con responderle con otra palabra hiriente. Usted si tiene un cuchillo, una pistola en la mano, saca la pistola y da 4 balazos. Entonces, lógicamente, que cuando vamos a un tribunal no se puede justificar como defensa propia, porque la defensa propia solamente se puede alegar cuando la reacción tuya corresponde realmente a una defensa. Si nunca estuviste en peligro, ¿cómo tú alegas defensa propia? Entonces no se puede alegar. Entonces la gravedad de la acción, igualmente la reacción. Entonces, en este caso, la venganza privada tiene un límite. Si te hiere un ojo, tú solamente puedes herir el ojo de la otra persona. Si te hieren, te dan una mejilla, solamente tú puedes herir a la otra persona en la mejilla. O sea, ya puso un límite a la venganza privada, porque la venganza privada hasta hoy en día siempre es abusiva, siempre es desmedida. Esto parece justo, pero ¿qué dice Jesucristo? Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Eso es, está permitiendo la venganza. La ley en el Antiguo Testamento permitía la venganza. Pero ¿qué dice Cristo? Cristo prohíbe la venganza bajo toda circunstancia. Yo os digo, y eso es lo que establece aquí del verso 39 en adelante, una prohibición absoluta a la venganza, una prohibición, diríamos, a tomar la justicia por tus manos. Eso está prohibido. Mas yo os digo que la comparación, no resistáis al que es malo. Y ese verso 39 es un verso que ha sido polémico y diríamos
muy polémico. Dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. Este primer texto, este primer ejemplo, porque puso varios ejemplos de no resistir, no tomar venganza por tus propias manos, sino pagar, pagar el mal con un bien. Este primer ejemplo de la mejilla, si te hieren en una mejilla, en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Hay comentaristas, hay dos posiciones con respecto a esto. Una literal y otra que está abogando, diríamos, a los usos y costumbres de los pueblos antiguos, o si fuera mejor dicho, al modismo también, propiamente dicho, que se refiere a un modismo propio del habla hebrea o un hebraísmo, ¿verdad? Significa que está hablando como en la Edad Media, que había ofensas, pero no ofensas tan graves, y esta ofensa leve que se está presentando acá, es que tú golpees a otra persona como una especie de intimidación, ofensa o reto, lo golpea con el dorso de tu mano, le da un golpe sencillo en la mejilla, como una forma de retarlo, pero no es una cachetada violenta, no es un golpe violento, sino simplemente es un acto de intimidación, un acto de desprecio, como tú, por ejemplo, le haces así con la seña a una persona, o como nosotros acostumbramos a levantarle el dedo a alguien, ¿correcto? O sea, es un acto de desprecio, es un acto es una ofensa al honor. Y entonces esa posición dice, este acto de desprecio, esta ofensa al honor, cuando tú te hagan esta ofensa, golpearte en la mejilla derecha simbólicamente, como un acto, como un evento cultural recogido de la cultura hebrea, con el dorso de la mano, tú lo que tienes que hacer es darle la espalda y seguir tu camino. Entonces, ellos interpretan que el texto quiere decir exactamente eso. Cuando alguien te reta, te desafía, te está provocando, insulta tu honor, pero hablando de un insulto leve, no es una herida, no es un puñetazo, no es una prohibición a defenderte, porque cuando dice, la Biblia prohíbe que nos defendamos. Entonces, si alguien va a atacarte con un cuchillo, ¿te vas a defender, sí o no? Si alguien entra a la iglesia con un arma de fuego, ¿vamos a defender a la congregación, sí o no? ¿Podemos defendernos o no podemos defendernos? Entonces, muchas veces interpretamos mal las escrituras y somos y exageramos los mandamientos. Está prohibiendo Jesús que nos defendamos. Entonces, primera posición, se refiere a insultos al honor. Se refiere a insultos leves, a provocaciones, a humillaciones, como es el acto cultural de golpearte con el dorso de la mano en la cara, como una provocación, como una ofensa. En ese caso, Jesús lo que está diciendo es que no debes ceder ante esa provocación, simplemente darte la espalda. Y lo que significa poner tu otra mejilla, significa más bien dale la espalda y sigue tu camino. Cualquiera que te insulte, cualquiera que te rete, cualquiera que ofenda tu honor de cualquier forma posible, dale la espalda. Y de esa forma tú estás cumpliendo ese mandamiento. Bases. Si tú debes poner la otra mejilla, ¿por qué cuando a Cristo lo golpearon en la cara, él dijo, ¿con qué autoridad tú me haces eso? ¿Por qué Cristo no puso la otra mejilla? Cuando estaba siendo interrogada en casa de Anás y Caifás, a él le golpearon la mejilla. Entonces, ¿por qué no dio la otra mejilla? Hay otros casos. Al apóstol Pablo lo iban a latigar. ¿Y Pablo qué hizo? ¿Acaso se defendió una vez? ¿Acaso puedes golpear a un ciudadano romano? Y se defendió inmediatamente. ¿Qué? ¿Eres ciudadano romano? No me diga. No, no podemos tocarte entonces. O sea, Pablo se defendió varias veces ante la intimidación de algunas autoridades
de querer latigarlo, de querer golpearlo, y no se quedó callado. O sea, Pablo no presentó la otra mejilla, sino que se defendió ante un acto de agresión. ¿Podemos nosotros creyentes defendernos ante actos de agresiones? ¿Qué cree usted? Sí, pastor, yo creo que sí podemos defendernos, pero no debemos actuar igual que el malo, por ejemplo. Como por ejemplo, como tenemos que dar un buen testimonio, así como lo dieron los apóstoles, Jesucristo, pero sí podemos defendernos. Amén. Freddy, Ingrid, hoy como que está difícil las preguntas, ¿verdad? Hay conflictos de interpretación, se llaman estas preguntas, conflicto de interpretación. ¿Qué entendemos nosotros con estas palabras de Cristo Jesús? ¿Está prohibiendo absolutamente que nos defendamos? No, no está prohibiendo absolutamente que nos defendamos. La primera parte, lo que está hablando de la mejilla, son ofensas leves, ofensas a nuestro honor, ofensa o intimidación, retos que muchas veces nos hacen y cómo vamos a reaccionar ante esos retos. Ante esos retos, si alguien te ofende, si alguien pretende humillarte, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, en la universidad, en la calle, no responda igual que ellos. No ceda ante la intimidación, no ceda ante la provocación, no te dejes provocar, no responda igual que ellos, como dijo Ingrid ahora, sino simplemente dale la espalda. Busquemos siempre lo que es la oportunidad de la reconciliación, la oportunidad de la paz en todo momento, como dijo la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores. Entonces, tenemos en ese caso que reaccionar nosotros no haciendo caso a las ofensas o a las provocaciones. Ahora, sigue hablando, versículo 40. Al que quiera ponerte a pleito, que habla de pleito, ¿qué es un pleito? ¿Qué es un pleito? Una pelea, una discusión. No, hay un escenario que está presentando. Nosotros entendemos un pleito, una pelea, una discusión. Pleito es una demanda judicial. Pleito ante los tribunales, ante las cortes. El que quiera ponerte a pleito, ¿pleito para qué? Para quitarte la túnica porque te está demandando. O sea, tú tienes que reconciliarte con tu hermano. Tienes que promover la paz, la concordia, la armonía. Tienes que ver lo que el otro está reclamando. Entonces, Cristo habla de que tenemos que por todos los medios evitar esos pleitos en los tribunales, correcto, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y la historia de la túnica y la capa es muy antigua, porque la ley de Moisés, por ejemplo, cuando un hombre pobre, empeñaba la túnica o empeñaba la capa, dice la ley que el que la recibe tenía que devolverla en esa misma noche, porque la capa, por ejemplo, no era simplemente algo de lujo como un saco, ¿verdad? Que se pone ahí. La capa era tan vital que no había sábana y se arropaban con la capa, dormían con la capa para no morirse de frío. Entonces, si tú al pobre le quitas la capa, ¿con qué va a abrigarse en la noche? Si tú al pobre no le devuelves la capa para que el otro día, la capa te protege del sol, la capa te protege del viento, del polvo de la calle, la capa te ayuda a trabajar. Cuando tú estás trabajando en el campo, la capa es un instrumento valioso. Si vas a recoger fruta, tú coges la capa, la envuelve y echa la fruta en la capa, te quita la capa, la pone en el piso, llena la fruta y la carga también. O sea que la capa era sumamente útil en la vida del pueblo de Israel. Y por lo tanto, la ley tenía ciertas prohibiciones cuando tú tomabas
como prenda la capa de una persona, que tenía que devolverla al ponerse la noche, porque la capa era algo, algo de gran valor, diríamos, para la sociedad. Verso 40, ¿qué nos dice? ¿Alguien puede leérmelo? Cualquiera que quiera ponerte a Al que, pleito. ¿Qué ajá, pleito me habla? de una demanda judicial En la corte, exactamente. y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a Sigue. cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amén. ¿Oíste? Hay varias expresiones. Cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la capa, está hablando no en sentido literal, está hablando en sentido simbólico. Correcto. O sea, que tenemos que ver que en este lenguaje no es literal. O sea, la galleta que está hablando, un golpe en la mejilla, no es tan literal, no es un golpe, no es violento que se está dando. Entonces, está lógicamente hablando en un lenguaje figurado. El que quiera quitarte la capa, la túnica, déjale también la capa. O sea, cede, ponte de acuerdo, no vaya a los tribunales, llega a buscar la paz con tu hermano, busca un arreglo amistoso, porque se ve feo que los creyentes estemos en los tribunales. ¿Mm? Entonces, eso es lo que está hablando acá. Ahora sigue, ponerte, dice, el que te obligue, ¿quién te puede obligar? ¿Cualquier persona te puede obligar? No, los soldados romanos. El que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. O sea, no te resista, no te resista a la autoridad, no te resista a, diríamos, a esas autoridades. Eso que está hablando. Y luego, verso 42, el que te pida, dale. O sea que está parece que son varios casos que está poniendo y está poniendo esos varios casos y todos estos casos se resumen en un solo. Se resumen en frenar la venganza y actuar de la mejor manera correcta. Primer caso, las ofensas. El que te hiera una mejilla, ponle la otra, dale la espalda, no te deje intimidar. Segundo caso, el que quiera ponerte a pleito, demanda en los tribunales, llega a un acuerdo con él. Tercer caso, el que te obligue, si te obliga a llevar carga a una milla, está hablando de autoridades, correcto, no te resiste a autoridades, ¿verdad? Ese es el tercer caso. Cuarto caso, ya se va un poquito. ¿En qué área lo dice? Al que te pida. Entonces está hablando en la conducta general con nuestro prójimo, ¿correcto? Entonces hay que subrayar esto. Al que te pida, contésteme, Dale. y al que El que quiera te- tomar de ti prestado, no se lo rehuses. no se lo rehúse. Hay una figura literaria que pone la parte por el todo o que también hace lo relativo por lo absoluto. Y aquí vemos ese caso de que está estableciendo lo relativo por lo absoluto. Verso 42. También, por esta razón, entra en lo que se llama reto de interpretación. ¿Acaso si yo te pido dinero prestado no puedes rehusármelo, Elizabeth, Ingrid? Sí se puede, pastor. ¿Eh? Sí se puede rehusar. Se puede rehusar porque parecería una obligación, una prohibición absoluta que está hablando, un mandamiento absoluto. Al que te pide, dale. Ajá. O sea, tenemos que darle cualquier cosa que nos pidan. Sí. Pastor, Según la ¿Eh? Biblia dice que no, dependiendo lo que sea. Me yo gusta tu creo Biblia, que dámela. Toma, te la depende, regalo. depende de la condición de la persona también y de la nuestra. Entonces, no es un mandamiento absoluto, correcto. Está estableciendo un principio. Y como principio, nosotros lo cumplimos, diríamos, en la mejor manera posible,
sabiendo que sí que existen ciertas circunstancias en las cuales no es posible cumplirlo, porque podrían meterse hermanos en la iglesia o hermanos vivos o haciendo creer que son hermanos, y de hecho lo han habido, que están buscando dinero prestado entre los hermanos y que nunca le pagan, que son mala paga. Y si alguien que tú sabes que es mala paga va a donde ti a buscar dinero prestado, se lo vas a prestar, se lo prestaría. No, pastor, claro que no. No, porque dice que también tenemos que ser avisados, ¿verdad? Y si somos sabios y somos inteligentes, tenemos que ser avisados. Un hermano en Santo Domingo me decía, cuando alguien, Dios lo bendijo, siendo pobre, nos criamos en el mismo barrio, y conocí la condición de él, que era un muchacho humilde, pobre, poco a poco se metió en las áreas de los negocios y tuvo prosperidad financiera. Llegó y todavía tiene algunos millones de pesos y de dólares en República Dominicana. Entonces, lógicamente, cuando tú tienes dinero y la gente se entera que tienes dinero, todos tus viejos amigos van a buscarte prestado. Préstame 5,000, préstame 20,000, préstame 100,000 que te lo pago ahorita. Entonces, cuando alguien le dice, préstame 100,000, le dice, ¿qué me pones en garantía? ¿Verdad? Porque lógicamente, y aún por Israel estaba la ley de prenda, que para prestar se prestaba con garantía. ¿Qué me establece en garantía? Que tenga un valor mayor de lo que me estás pidiendo prestado. Ahora, si es un préstamo personal y tú sabes que no va a pagar, él simplemente dice, cuando es un préstamo personal que yo sé que no va a pagarme, él es cristiano. Yo simplemente lo que digo, mira, no te lo puedo prestar, pero toma, te regalo esto. Le regala 1,000 pesos, 2,000 pesos, te regalo esto para que tú vayas resolviendo, pero yo no puedo prestarte. En este momento no estoy en las condiciones de prestártelo. ¿Mm? Entonces, así se evita el conflicto. Dice, así me evito el conflicto, no pierdo un amigo, una amistad, porque le estoy dando un regalo, un obsequio, correcto, pero tampoco voy a hacerme enemigo de él porque yo sé que no me va a pagar. Y como yo sé que va a coger dinero y no tiene la capacidad de pagarme, entonces yo voy a tener que demandarlo y quitarle todo lo que tiene. Y ahí las cosas se van a ver feas, ¿verdad? Entonces, evito ese problema. ¿Qué usted cree? ¿Qué haría usted? Amén, eso es Al así, que te pastor. pide, dale. Al que quiera de ti tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿De qué cosa está hablando Cristo? De las cosas esenciales de la vida, de las cosas que tienen que ver con la subsistencia de las personas. Cuando tú ves una gente en necesidad y te va a pedir ayuda en ese estado de necesidad y tú puedes ayudarlo, es a eso que se está refiriendo. No se está refiriendo a acciones comerciales, se está refiriendo simplemente a casos extremos de personas que están expuestas a necesidades. Y cuando tú ves a tu prójimo expuesta a una necesidad, mira, te puede pedir prestado, pero óigase, hay que ser consciente. El que le presta al pobre, que dice la Biblia, le está prestando a Dios. Y que tenemos que ser generosos con nuestros prójimos. Se trata, por lo tanto, de establecer un acto de generosidad a las personas que tal vez no le han ido tan bien como te ha ido a ti, que tal vez no han sido tan bendecidas como tú has sido bendecida por Dios. Y esas personas que están en estado de necesidad, que están en estado de abandono y van ante ti a pedirte una ayuda, y tú tienes la capacidad, el poder de hacerlo, no se lo rehúse. Amén. O sea que ya entendemos cuál es el mandamiento. Mateo 5:42. No se refiere a aspectos comerciales. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar este prestado, no se lo rehúse. No se refiere a aspectos comerciales. ¿A qué se está refiriendo? A personas que están, Ingrid, En aspectos esenciales, por ejemplo, exactamente, en estado de necesidad. pobreza, Correcto. necesidad, quizá una enfermedad.
una enfermedad, que quizás están pasando hambre, no tienen alimento, no tienen sustento. Tú lo ves, oye, algo escolar para sus hijos que no tienen un apuro, o sea, y tú tienes la capacidad de hacerlo y no te cuesta mucho. No le des la espalda al que está necesitado. Eso que está, no le des la espalda a tu hermano que esté en necesidad. Esto es el complemento del amor al prójimo. No le des la espalda a tu hermano que está en necesidad. No le des la espalda a tu amigo que está en necesidad. Amén. Entonces ya entendimos Mateo 5:42. Sigue Jesús con un último ejemplo. Oíste que fue dicho a los antiguos, versículo 43. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lógicamente que el amor al prójimo está establecido en la Biblia, pero así como está compuesto, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, no hay un mandamiento de aborrecer a los enemigos. Ahora, en el Talmud sí lo hay, la interpretación de la ley hecha por los sabios judíos, y está citando un mandamiento del Talmud que Cristo llama muchas veces costumbres de hombre. Verso 43. Oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Verso 44 en adelante. ¿Pueden leérmelo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajen y os persiguen, Siga. para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oigas eso. Está claro, correcto. Ese mandamiento está claro. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Cualquiera, ¿qué dice el verso? ¿Mm? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, no lo maldiga. No maldiga a tus enemigos. Es una costumbre, ¿verdad? Que uno maldice a tus enemigos. Y hay creyentes que maldicen a los enemigos. Pregunto, ¿hay creyentes que maldicen a los enemigos? Sí, pastor, en la vida real sí, pero o sea que no se debe, no se supone que debamos hacer eso. A veces yo digo que a veces hay personas que dicen, ay, esta persona me cae mal. O sea que yo no Lo aborrezco, lo odio. entiendo. Yo digo, pero ¿cómo le va a caer mal? Entonces no. Sí. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser si el Señor no nos manda que nos amemos los unos a los otros como de un cristiano? Yo no consigo que salga de la boca que diga, esta persona me cae mal. O sea que Exacto, uno puede tener, pienso yo, ¿verdad? Diferencias con una persona y otra, tal vez lo que la persona piensa, tal vez yo pienso de una manera diferente, ¿verdad? Pero eso no es ocasión como para uno aborrecer a una persona, ¿no? exactamente. No es motivo para aborrecerla. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está hablando de creyentes que están sometidos a persecuciones. Recordemos Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y está, por lo tanto, hablando en ese mismo contexto. A esos que os persiguen, a esos que os están ultrajando, oren por ellos, no los maldigan. Y si su enemigo tiene, por ejemplo, tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. O sea, tú no vas a tomar venganza
bajo ninguna circunstancia. Ejemplo, David. David se encontró con el rey Saúl en una cueva y tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. David bajó al campamento de Saúl cuando él estaba dormido y tomó un pedazo del manto de Saúl y se fue. Y sin embargo, no tomó venganza de Saúl, que lo estaba persiguiendo y quería matarlo y no quería saber de él y que era un enemigo declarado. Correcto. Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban, al morir también de lapidado, ¿qué dijo Esteban? Dijo lo mismo que Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Correcto. Entonces nosotros, por lo tanto, a nuestros enemigos, primero, está mal que tengamos enemigos. Ellos pueden ser enemigos de nosotros, pero nosotros no tenemos enemigo a nadie. Ahora, nos cuidamos de ellos, claro, porque hay sabiduría. Tenemos que cuidarnos de las personas que quieren hacernos daño, que nos están ultrajando, que están buscando oportunidad para hacernos mal. Tenemos que cuidarnos de ellas, porque diríamos, no somos Dios, pero ni tampoco somos animales, ni tampoco somos, diríamos, personas irracionales. Pensamos y tenemos que protegernos, ¿correcto? Pero aquí habla de amar a los enemigos, de orar por ellos, lo que se ultraja. ¿Por qué? Verso 45, vuestro Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre justos e injustos. Por lo tanto, si nosotros amamos únicamente a los que nos aman, oiga, qué bien, qué lindo, ¿verdad? Damos regalo únicamente a los que nos dan regalo. A eso solamente invitamos a nuestras fiestas. Correcto. Con ellos solamente queremos compartir. Con ese grupito queremos sentarnos en la iglesia y estamos aislando a todos los demás. Correcto. Fulano me cae mal. Si solamente saludo al terminar el servicio a aquellos que están en mi preferencia y me olvido de los otros. Y creo que hay un libro que me habla de las acepciones de personas, ¿verdad? Que dicen que no es de Dios. Si tú ves a un rico y a un pobre, no hagas diferencia entre una persona y otra, porque eso no es de Dios. Amén. O sea, Dios no ve con buenos ojos cuando nosotros tomamos favoritismo y hacemos acepciones de personas. Si saludan solamente a los hermanos, ¿qué hacéis de más? También los gentiles hacen eso. Si, ¿qué más dice? Si amáis a los que os aman, hasta los publicanos hacen eso. Nosotros, ¿qué en cambio, qué tenemos que hacer? Verso 48. Repítame, Elisa, del verso 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Significa nosotros no podemos actuar de la forma que ellos actúan. Amén. En todos los casos que dijo Cristo anteriormente sobre frenar la venganza, sobre no dejarse intimidar, no dejarse, diríamos, provocar. En todos esos casos tenemos que marcar la diferencia. Si nos humillan, no tienes que responder. Si nos ofenden, no estás obligado a responder. Si te demandan a pleito en tribunales, no estás obligado a llegar a esos pleitos hasta las últimas consecuencias, sino que buscar la paz, que no llegue a los tribunales. Si alguna autoridad te obliga a llevar carga a una te lleve a alguna carga, oye, también lo dice, las personas que están en necesidad extrema o están en necesidad, hermanos tuyos están en necesidad y tú puedes ayudarlo, no rehuses la ayuda que tú puedes dar. ¿Mm? Y también con respecto, todas estas leyes son de comportamiento cristiano, de comportamiento social. Si tu hermano está en necesidad, no se la rehúsa, que te pide, dale. Al que tome de ti prestado, dale lo que está prestando. Y a vuestros enemigos, no resista al que es malo. Vuestros enemigos, no lo maldigan, no lo odie.
No trate de vengarse de ellos, de buscar ocasión en contra de ellos. Antes, oren por ellos, para que así marquemos la diferencia de que realmente nosotros somos hijos de Dios. Y como hijo es un reto, es un gran reto hoy en la sociedad. O sea, ser cristiano ahora se ve que no es tan fácil como se parece. Correcto. Ser creyente tiene muchos desafíos y Cristo está estableciendo cuáles son los desafíos de nosotros ante la ley del reino de Dios. Y esos desafíos tenemos que establecerlos en nuestro estilo de vida y tomarlo como de valores o principios que van a regir nuestras vidas. Y así debe ser. Así terminamos el capítulo 5 y seguimos con el capítulo 6. El capítulo 6